Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues voy a aprovechar este vídeo que me ha dado por salir, voy a poner audio de fondo y os voy a explicar una preguntilla que me habéis hecho en algunas ocasiones sobre estos vídeos que he subido ya dos. Tengo uno primero de cómo crear los códigos de Downloader, cómo poder crearlo para descargar cosas y poder crear tus propios códigos. Y luego hice uno segundo, veis aquí es en el segundo, que es este, que es el de la descarga directa. Para cuando vayas a esa URL, se te abra directamente el ejecutable para instalar. No se te abra pestaña de Firefox o de Mega, que tienes que luego hurgar por ahí y darle a descarga, ¿vale? Aquí hacía mención en el segundo vídeo a ese primer vídeo, ¿vale? Entonces por eso es un poco aquí que parece en bucle. Yo siempre me acuerdo cuando era pequeño en las farmacias que se veía eso del bucle, pero bueno, no me enrollo más. Me voy a ir aquí a la web del Downloader. Antes de nada, vamos por partes. Bueno, si te gustan mis vídeos, te agradecería le des un like, que te suscribas y comentes. Segundo, en general, que si algo te funciona, me comentes y que digas la fecha que te funciona. Y si no te funciona, que comentes, pero da información, da tus pruebas de cómo te pasa y demás. Y tercero, ¿qué es Downloader? Que me lo preguntáis muchas veces, o esto. Downloader, aunque este vídeo va a ir en general de esto, ¿vale? Es un acortador de URL. He buscado algún ejemplo, pero estoy viendo que la propia web tiene un ejemplo muy bueno. Por aquí, veis, estaba buscando por Google acortador de URLs y demás, para explicaros que es un acortador. La pregunta que me habéis hecho, que por lo que viene a este vídeo me decís, vale, ya sé cómo se crea un código corto, que uso esta aplicación, meto aquí el código y demás, cualquiera de esto yo tengo por aquí, le doy aquí a que no soy un robot y me crea el código, como estáis viendo en este vídeo. ¿Vale? ¿Ves? Voy por aquí y ya me crea, meto una URL larga, ¿vale? ¿Veis? Esta aquí, la verdad es que esto es mejor ejemplo que nada. Metemos este tocho y te da este acortador, tú esto lo pones aquí arriba y ya te lleva, ¿vale? Es un acortador simplemente para que sea más fácil. Y además, con el programa de Downloader, tú pones este código y te lleva ya directamente, por lo cual es mucho más fácil. Me decís, vale, pero ¿cómo consigo esas URL, esas páginas de origen, ¿vale? Donde están las aplicaciones y demás. Pues sinceramente, me da que no os va a gustar la respuesta. Una respuesta muy obvia sería en Google. Sinceramente tienes que buscarlo donde esté alojado ese archivo, ¿vale? Y si no está alojado en ningún lado, lo tendrás que alojar tú. Por ejemplo, hay códigos que son de Aptoide TV. Pues muchas veces es la propia web de Aptoide TV, aquí el APK, que te lleva ahí directamente al ejecutable. Es decir, yo no creo nada, no hay una lista con esas URLs, o a lo mejor lo hay, sí como hay de códigos pequeños. Es decir, tienes que buscar, por ejemplo, bueno, es que te pongo por aquí, sería buscar ahora mismo, buscar por aquí la URL del APK o una URL y simplemente eso son las URLs, es decir, tú te las buscas, que no existe, que no está o que es un archivo que tú tengas, pues tienes la otra opción, que es lo que te iba a enseñar yo en este vídeo, ¿vale? Por ejemplo, lo puedes crear tú, es decir, ¿cómo lo creas? Pues subes ese APK o ese archivo o lo que sea a un sitio tipo Dropbox, como aquí, y luego lo compartes, ese enlace tú lo compartes y ves, tienes este troncho por aquí, como veis, pues luego lo metes y veis, esto es un acortador de URLs, de un troncho, una URL, una dirección muy larga, nos da una muy chiquitita, esta de por aquí. ¿Vale? No tiene más misterio la cosa. No es que haya una web secreta con todos los enlaces en largo y nosotros cogemos y ya lo cortamos. No, las webs que ya tienen ese listado ya tienen esos códigos QR, que por cierto, en el Telegram la gente está compartiendo códigos de eso y demás para que os queréis meter, como veis, aquí arriba te pone el ejemplo, tenemos este tocho largo, pues luego lo metemos aquí y te la corta o bien a un número que puedes meter en el downloader o directamente esta dirección tú la puedes meter aquí arriba y te vale el navegador. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, estoy aquí en Mediafire, yo me cargo este archivito que veis ahí, que estáis viendo, liberar PSB, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y entonces le doy a los tres puntitos y comparto la dirección. Yo lo he subido a un hosting y comparto esta dirección. ¿Veis? Aquí la tenemos, pues yo copiaría este link y este mismo link que ves aquí, que es bastante largo para aprendértelo, para ponerlo a mano, escribiéndolo, pues me lleva aquí. Pues yo cogería este link, me iría aquí al acortador, este o otro cualquier acortador, como te enseño aquí, Tiny. Tiny es uno bastante también conocido, ¿veis? Aquí tenemos el troncho y te queda uno más pequeñito. Google tenía el suyo, es decir, es simplemente eso. Yo cogería esto aquí, lo pondría aquí, así pues de paso veis cómo se crean, y le doy aquí Sort.
¿vale? Entonces, ahora cuando me la cortes desde la aplicación de Downloader, yo puedo poner este código o simplemente, si se lo quiero pasar a alguien, más fácil, le copio este código de aquí y, ¿veis? Me va a llevar al mismo sitio. Es decir, la URL, bueno, a lo mejor me ha dejado mal. Está en ello redirigiendo. Porque está pausado, creo que está en ello, me lo ha pausado. Me está dejando mal, pero bueno. Básicamente te lleva al mismo sitio. Vamos, hombre. Creo que es porque lo he hecho muy rápido, además. Pero bueno, no hagáis mucho caso. Ahora me va a dejar aquí el amigo mal. Pues básicamente es eso. Me preguntáis como si hubiera una lista ahí secreta que yo no quisiera compartir. Pero nada de eso, amigos. Es simplemente eso. No cogemos las URLs que ya están, ya sea en el sitio oficial de esa aplicación o de lo que sea, o de alguien que nos lo ha compartido o lo está compartiendo, o nosotros lo creamos y ya, bueno, esto lo subimos. Así que nada, espero que esto se aclare. Si no, preguntarme, dadle un like, suscribiros. Lo ideal sería esto fuera así. Dadle un like, suscribiros. ¿Y qué os parece por aquí que salga? Jurassic Park, gran película. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.